finales del siglo XIX, el Imperio Británico dominaba el mundo. El Reino Unido de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda no solo gobernaba las islas más grandes del norte de Europa, sino que sus múltiples colonias se expandieron por todos los continentes del planeta: Egipto, el África subsahariana, la India, Australia, el norte de América, una franja de América del Sur y, con el tiempo, hasta la mismísima Tierra Santa. Los británicos trajeron un comercio global, diplomáticos a todas las naciones del mundo y, por supuesto, la luz de la civilización. Durante este periodo, la cultura y la ciencia anglosajona también prosperó, gracias a múltiples y conocidos científicos y artistas. Uno de estos últimos era un escritor de diversos géneros llamado Herbert George Wells, más conocido como H.G. Wells. Wells se había ganado un gran prestigio con novelas como La máquina del tiempo o El hombre invisible, siendo querido por muchos lectores alrededor del mundo. Un día, él y su hermano estaban teniendo una charla sobre el imperio, cuando se mencionó a los nativos de la isla de Tasmania. Herbert, con su curiosidad de escritor, le preguntó a su hermano sobre este desconocido pueblo. ¿Serían iguales que los aborígenes australianos? ¿Cómo sería su lenguaje? ¿Se dedicaban a la caza o a la pesca? Su hermano no podía decirle nada de ellos. Nadie podía. Herbert preguntó por qué, y su hermano le respondió: porque están todos muertos. Durante las Guerras Negras, los colonos británicos acabaron con los territorios y zonas de caza de los Palawa. Algunos de los miembros de este pueblo se vieron obligados a robar el ganado de los colonos para no morir de hambre, lo que los británicos consideraron un acto de guerra. Tras la institución de la llamada Línea Negra, miles de hombres armados recorrieron la isla formando una cadena humana, para impedir que ningún nativo escapara de los fusiles modernos. De los 4.000 a 15.000 Palawas que había antes de la llegada de los grandes barcos a sus costas, solo quedaron 300, que murieron tiempo después de varias enfermedades en las cárceles del imperio. Wells se horrorizó ante ese episodio de su pueblo. Se suponía que ellos eran la luz, la civilización. ¿Qué términos usaría para aquella catástrofe? ¿Cómo se había llegado a la situación para necesitar uno? Toda una cultura, una lengua, una historia de siglos borrada para siempre de la faz de la tierra en unos pocos años. Esa idea ocupó su mente. La desaparición de tanta gente, de un pueblo, el exterminio total. Miró a la gran ciudad de Londres, capital de toda una nación, como Tasmania lo era para los Palawas. Pero, ¿y si eso mismo les ocurriera a ellos? ¿Y si Londres fuera destruida y borrada del mapa? ¿Y si no quedara un resto de la gente que la habitó? No. No había ninguna nación en la Tierra capaz de hacer aquello al Imperio Británico, ni siquiera sus rivales europeos. Aquel pensamiento lógico lo tranquilizó. Miró entonces al cielo y vio a Marte, el planeta más cercano a la Tierra, y las ideas en su cabeza volvieron a provocarle un terrible temor. ¿Y allí fuera, en Marte? No era el primer científico en su época que planteaba la posibilidad de que en Marte hubiera vida, o incluso en otros planetas. Pero eso iba en contra de la Biblia, ¿no? Los humanos somos la especie elegida de Dios. Él nos dio el mundo y las criaturas de su creación. Pero ¿cuántas veces el mundo moderno, o gente como Darwin, había desmentido los milenarios relatos de todas las religiones del mundo? ¿Tendrían las mismas dudas los Palawas? Teorías sobre gente más allá del mar que no podían cruzar, pero cuyos conquistadores sí que pudieron. ¿Y si eso llegara a pasar algún día? ¿Y si algunos seres algún día atravesaran el éter del negro espacio hasta nuestro planeta, descubriéndonos como Cristóbal Colón América y viendo la riqueza del planeta azul? Con esas ideas, H.G. Wells comenzó a crear la que sería conocida como su mejor novela, y una de las mejores historias de la ciencia ficción aún hoy en día. El título: La Guerra de los Mundos. Pero, ¿de qué trata la Guerra de los Mundos? ¿De qué va? En la novela original de 1898 se nos narra cómo a finales del siglo XIX unas miradas envidiosas desde el moribundo mundo de Marte observaron la riqueza de la Tierra con ansias de conquista.
Sus únicos oponentes eran unos seres tan orgullosos que dicen aún hoy en día que dominan el mundo. La historia es contada por un narrador anónimo con un gran nivel cultural que vive en la localidad inglesa de Woking. Un día, un meteorito cae cerca de allí, resultando ser una cápsula cilíndrica, de donde salen unos seres repugnantes y pulpoides que construyen una máquina de guerra llamada Trípode. Miles de trípodes salen de las cápsulas que cayeron alrededor de todo el planeta, y junto a sus rayos caloríficos, capaces de hacer arder edificios y personas con solo tocarlas, y del humo negro, un gas altamente tóxico, los humanos se ven obligados a retirarse sin poder plantar batalla. Mientras el narrador y su mujer huyen, ven cómo la gran destrucción y exterminio de los invasores provoca que los humanos olviden cualquier orden civilizado y de valores solo para intentar sobrevivir a toda costa. Ni el gobierno, ni el poderoso ejército británico parecen poder contra los trípodes y las armas alienígenas, que acaban reduciendo Londres y a todas las civilizaciones humanas a ruinas. El narrador y su mujer tendrán que intentar sobrevivir en un planeta que los marcianos siempre reclamaron como el suyo. Durante toda la novela, se nos muestra a los extraterrestres como una especie que se cree superior a nosotros en todos los aspectos, tratándonos como insectos que hay que exterminar o incluso como alimento en más de una ocasión. La crueldad de los alienígenas viene de que ni siquiera nos consideran unos iguales. No tienen reglas de combate o de guerra, ni respeto al enemigo, ya que nos consideran inferiores para usar esos términos. Esta historia, aún hoy en día, impacta a muchos. Es considerada una de las obras con más adaptaciones de la historia. Cada una de ellas suele llevar la invasión a los años en la que se realizó, con algunos cambios por las mentalidades de la época, los recursos para llevarla a cabo o las intenciones de los autores. Algunas son simples adaptaciones, como la miniserie de la BBC. Otras son obras que ocurren después de la invasión, como la adaptación a televisión de 1988 o la serie animada Goliath. Y otras son más diferentes, como un falso documental que trata la invasión como si hubiera ocurrido de verdad, o la adaptación de 2019 de Howard Overman, mucho más libre que las otras. Y no olvidemos el musical. A continuación, contaré las 3 adaptaciones más famosas de este libro. En 1938, un joven Orson Welles realizó una adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos. En su entonces, Welles trabajaba en un programa de radio que realizaba adaptaciones de clásicos literarios. Para un especial de víspera de Halloween, el programa decidió adaptar este libro, pero el joven visionario quiso hacer algo diferente. Esta vez no iban solamente a narrar el libro, iban a crear un boletín de noticias falso, unos noticieros ininterrumpidos, que narrarían la llegada y el ataque de los extraterrestres, con efectos de sonido innovadores, entrevistas a supuestos expertos y reporteros que informarían de cómo ciudades como Nueva York eran arrasadas por completo por los nuevos dueños del planeta. Coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. Sin embargo, lo que empezó siendo una gran innovación en las adaptaciones de radionovelas, acabó provocando un terror extendido en todo Estados Unidos que creyó que la invasión era real. Hay que entender también el contexto de la época. En su entonces, el nazismo había llegado a Alemania, en España había una guerra civil, y muchos medios ya hablaban de la futura Segunda Guerra Mundial. La idea de que en ese momento estaban siendo invadidos provocó un gran pánico que hizo que mucha gente huyera de las ciudades, que se refugiara en sótanos o iglesias, o incluso que tomaran las armas para combatir al invasor. Orson Welles tuvo que pedir disculpas, pero este acontecimiento elevó su carrera, consiguiendo hacer que otro medio, el cine, fuera encumbrado para conseguir el título del séptimo arte. Esta adaptación está considerada la más influyente de la historia y uno de los mayores experimentos sociales sobre el miedo en masa y la histeria colectiva, pero no fue la última adaptación importante de este libro. En 1953, La Guerra de los Mundos fue llevada al cine, convirtiéndose en un clásico, pero también distanciándose de la novela. De nuevo en Estados Unidos, unos misteriosos objetos cilíndricos caen del cielo, desplegándose luego como platillos volantes, armados con rayos desintegradores. Cuando el ejército empieza a luchar contra los invasores, se encuentran con que un escudo invisible los protege de cualquier arma que se use contra ellos. El Dr. Clayton Forrester deberá, junto a otros científicos, intentar comprender a los invasores para poder vencerlos antes de que sea tarde para todos. La película destacó por sus innovadores efectos especiales y por llevar a la gran pantalla la clásica novela. Aparte de los trípodes y la localización del ataque, la película también cambia algunos de los temas de la obra original,
Aunque seguía enfocándose en la vulnerabilidad de los humanos y la importancia de la ciencia, aquí se añadió el militarismo, un final más religioso y la necesidad de estar bien armados contra un futuro enemigo. El contexto de la época, la Guerra Fría, influyó mucho en esto, al igual que el enfoque de la obra, con un punto de vista más general sobre los sucesos de la guerra, explicándonos qué pasaba en diferentes partes del mundo y del país. Un rumbo que otra de sus adaptaciones rechazó totalmente. En 2005, Steven Spielberg llevó a cabo su propia adaptación, inspirado tanto por la novela como por la película predecesora. Una versión más personal, con los recientes acontecimientos del 11 de septiembre y con una visión más centrada en una familia rota que intenta sobrevivir en un mundo en llamas. Ray es un padre divorciado con 2 hijos, un adolescente rebelde y una niña inocente con los que nunca supo conectar ni ser buen padre. Cuando los trípodes saltan sobre el mundo, Ray tendrá que proteger a sus hijos de la crueldad de un genocidio, sin saber qué encontrará en el camino, ni los horrores que les aguardan, tanto de alienígenas como de seres humanos que han perdido la razón ante tanto horror. Modernizando los trípodes de la novela, añadiendo los escudos de la adaptación del 53 y cambiando el modo de llegar a los invasores, esta invasión se enfocó más en el terror que en el espectáculo, con momentos tensos y dramáticos, en los que los seres humanos solo intentan salvarse como puedan. La parte militar queda a un lado para solo algunas escenas, y la científica desaparece completamente para ponerla emocional, la de un ciudadano con sus más y menos que tendrá que tomar decisiones difíciles para que sus hijos vivan. La desaparición de la visión general de la guerra ayudó a crear el misterio sobre el funcionamiento de las máquinas y la intención de los invasores. Los humanos se enfrentan a armas y criaturas que solo pueden teorizar, al igual que muchos otros pueblos al ver por primera vez un arma de fuego. La crítica aplaudió la película, aunque muchos no lo hicieron por su final. A partir de ahora, contaré spoilers de su mítico desenlace, tanto de esta película como del libro y de casi todas las adaptaciones. Cuando las armas del hombre fracasan contra la tecnología alienígena, un extraño suceso deja confuso a los humanos. Los invasores poco a poco empiezan a morir de forma misteriosa. Al final, se nos revela que fueron las pequeñas criaturas que Dios, en su infinita sabiduría, puso sobre la Tierra, las responsables de ello. Los extraterrestres no estaban acostumbrados a las bacterias y virus que los humanos habían adaptado durante siglos, por lo que al estar tanto tiempo respirando nuestro aire y alimentándose de nosotros, cayeron enfermos y murieron como otros tantos pueblos de la Tierra. Muchos criticaron este final de la película de 2005, argumentando que una especie tan avanzada debería haber previsto que un contagio por microorganismos podría ser letal. Suponemos que igual que otra especie avanzada en 2020. No es tan fácil combatir una enfermedad desconocida, y mucho menos cuando crees que eres tan superior que ni te preocupas por un simple contagio. Este final refleja una idea darwiniana que en su entonces no era tan aceptada. Los marcianos creían que los fuertes eran los que sobreviven en el mundo, pero la realidad es que es el que mejor se adapta, el que consigue seguir adelante. Al igual que en el mundo real, todos los imperios caen. Tras la Segunda Guerra Mundial y el final del Tercer Reich, la crisis económica de tanta destrucción en Europa provocó que los imperios coloniales no fueran sostenibles, y tras muchas revueltas y revoluciones en las colonias, tuvieron que retirarse y abandonar ese deseo de conquista. Al igual que en la Guerra de los Mundos, las invasiones fracasan y los imperios caen por su peso. Y tras ellos, un nuevo mundo nace, uno caótico al principio, pero que recupera la normalidad y se hace más fuerte que antes, aprendiendo de los conquistadores y del pasado para tener un futuro mejor. Porque la esperanza nunca muere, porque el hombre no vive ni muere en vano.